Y bien, interesante lo que dijiste al final, Juan Alberto, sobre la luz al final del túnel. El hecho también de que el famoso G, le dicen el G40, que es la reunión, la organización de las principales cabezas económicas de los think tanks. G8, el G40 son los economistas, ¿no? Sí, los G40, eso me sentía, sí, G8 no. Interesante que por lo menos ahora hay de distintas ideologías, de diferentes think tanks, un consorcio, por decirlo así, de pensadores que dicen, hombre, no nos perdamos, el diagnóstico es claro, lo que tenemos que hacer es esto y hagámoslo en orden, hagámoslo correctamente. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, hay consensos mínimos que hay que alcanzar como sociedad y yo creo que el esfuerzo del G40 es tratar de retomar la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal que ya mencionaba Juan Alberto, en el sentido de encontrar consensos mínimos. Toda sociedad tiene debates y discrepancias y desavenencias y eso es parte del ambiente de la democracia, perfecto. Pero tal vez la diferencia entre un ambiente de caos y un ambiente de debate democrático es que el ambiente de debate democrático parte de ciertos pisos. ¿Okay? Hay ciertas cosas que no se discuten, que se consideran las bases fundamentales, por decirlo así, la constitución no escrita del comportamiento político. Y yo creo que en este caso el tema fiscal, entre otros temas, pero el tema fiscal sin duda alguna, es uno de esos temas donde es importante fijar pisos hoy. De lo contrario, es una de las bases de la ingobernabilidad estratégica de este país. O sea, si nosotros no tenemos un piso claro en el tema fiscal, la gobernabilidad democrática a mediano y largo plazo se va a comprometer en Guatemala. Y esto es el llamado a atención del G40, que quiere decirle un llamado a la sociedad. Tenemos que establecer un piso, retomemos el grupo promotor del diálogo fiscal, ahí hay una visión balanceada de los problemas del gasto, de los problemas de los ingresos y tratemos, frente a una situación de deterioro de las finanzas públicas que se está viviendo todavía este año con mucha fuerza y se podría vivir todavía el próximo año también, tratemos de encontrar consensos mínimos que nos permitan avanzar en lugar de estancarnos o peor aún retroceder. Buena parte de estos consensos habían sido ya prácticamente construidos, pero por alguna razón, y tú lo dices abiertamente, Juan Alberto, había cierta tibieza de la UNE, cierta tibieza del Ejecutivo de no capitalizar, ahí sí que lo voy a decir, capitalizar su capital político en los primeros meses de su gestión, cuando tenía todo, como por decirlo así, un hielo al cual no ha sido todavía expuesto al sol del desgaste político propio de todos los gobiernos y sin embargo vimos que esas cosas que eran importantes no las hicieron. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que una de las lecciones de la experiencia que tuvimos es que para avanzar de manera realmente sólida, contundente en materia para resolver estos problemas básicos fiscales hay que hacerlo el primer año de gobierno, ¿no? Que es cuando existe un capital político todavía fuerte. Y como decía yo, como digo en el libro, ¿no? El presidente Lagos, expresidente Lagos de Chile, tuve la oportunidad yo de verlo en una reunión en Miami, me acuerdo. Y le expliqué que estábamos en ese proceso de impulsar la reforma fiscal y me dijo, mire, saquen eso rápido, ¿no? Porque antes de que se derrita el hielo. Antes de que se derrita y no solo por el capital político que existente en ese momento, sino porque también eso tiene beneficios después. Porque ya se tiene un Estado con suficientes recursos, ya puede dedicar su atención a otros problemas, ¿no? Porque hay otros problemas, obviamente, desde la seguridad, desarrollo rural, social, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la precondición. Y si un gobierno logra resolver ese problema, entonces ya tiene como la avenida amplia para seguir avanzando. Cuando vemos que hay una divergencia o una pugna, por decirlo así, con el presupuesto del 2010, vemos que en cosas que son absolutamente lógicas, como por ejemplo que tú querías que tuviera blindajes en el presupuesto, que por cierto era más bajo que el presupuesto que se aprobó, tenía blindajes, le daba la vuelta al Congreso en el sentido que ya tenía los bonos preautorizados, por decirlo así, entonces se volvía mucho más transparente, pero no se aprobó. Y no se aprobó porque también no contó con el apoyo de la misma bancada. Entonces son cosas que uno no comprende, pero tú lo matizas muy bien en tu libro. Bueno, en la práctica lo que había ahí era dos líneas dentro del gobierno, ¿no? Una divergencia. Una divergencia clara, no había un mando único frente al Congreso.
Había una posición que empujábamos el Ministerio de Finanzas con algún apoyo del presidente, que era este presupuesto, ¿no? El presupuesto para el 2010, el presupuesto formalmente presentado. El proyecto de presupuesto. Y luego que era un monto efectivamente menor, el total del monto, aunque en materia social sí aumentaba el gasto social. Y luego estaba la posibilidad de que no se aprobara ese presupuesto, que significaba que seguía vigente el que ya estaba, que era mayor. Y entonces había otra línea, que es la línea que yo asocio con Sandra Torres y parte de los diputados, que querían que no se aprobara, porque entonces ellos percibían que al tener un presupuesto más grande, también más desordenado, se podría hacer más actividades en línea con lo que ellos querían. Ahora, yo creo que estaban equivocados. En primer lugar, porque el gasto social de ese presupuesto que seguiría vigente y que siguió vigente era menor que el que estábamos proponiendo nosotros. Y eso se lo tratamos de explicar y no hubo manera que se aceptara, ¿no? Y luego yo creo que hubo consecuencias bastante serias después que me afectaron no solo a mí como ministro, creo que a mis sucesores los afectaron, ¿no? De tener un presupuesto desequilibrado que no correspondía a ese año. Con las consecuencias de ingobernabilidad. Exacto, yo creo que lo peor que puede, bueno, no sé si es lo peor, pero de lo peor que puede pasarle a un ministro de Finanzas es no tener un presupuesto debidamente aprobado y ordenado. Sí. Y acercamientos con la oposición política, el veto de las minorías. Hay un capítulo que tú hablas sobre el veto de las minorías que me gustaría que ampliaras. Obras y no principios. Obras y no principios. Y ahora, bueno, de unas cosas que pasaron en el restaurante Jake's, donde se está hablando pues de situaciones bien que a mí me gustaría que los lectores futuros de este libro puedan descubrir, porque habla también de una clase política que está precisamente ocupada, no preocupada, sino ocupada específicamente de ver cómo garantizan sus obras personales, su enriquecimiento propio y también obviamente el de sus aliados. Entonces no prevalece el bien común, el common sumum o el sumum común como le llaman, sino prevalecen intereses muy feos, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sería bueno, y yo creo que el libro de Juan Alberto es muy revelador, porque voy a ponerle en otro lenguaje, repitiendo algo que ya dijimos, pero en otro lenguaje. Es una anatomía del poder, realmente lo que uno tiene ahí, ¿no? Al plantearse una anatomía, uno puede distinguir las funciones de los diferentes órganos dentro de esa anatomía y cómo cada uno puja por intereses específicos que casi generalmente están confrontados a un interés colectivo. Adam Smith se maravillaba de cómo las personas, buscando el interés propio, lograban el interés común. Pero eso no quiere decir que Adam Smith haya sido ciego de la idea de que hay gente que busca el interés privado por encima del interés público, ¿bien? Entonces, esta es una anatomía que revela eso. Pero sí, has mencionado algunos. La bancada, otro se mencionó. La candidatura buscada por la señora primera dama en ese momento, Sandra Torres. Sector privado, algunos partes del sector privado que estaban, digamos, motivados también en que tuvieron cierto tipo de fiscalidad. Los financistas del gobierno, que también habían sido financistas de la campaña, también con un interés. Y cuando uno mira el conjunto de cosas, lo que está muy claro es, así como hay una intencionalidad que mencionaba Juan Alberto en el presupuesto 2010 de tener algo ordenado, transparente, ¿okay? Es la idea de el desorden para la discrecionalidad, precisamente para que no haya transparencia. Okay. Y yo creo que ese es el tema que deja a uno preocupándolo, ¿no? Correcto. Vamos a ir a un corte, ya regresamos, no se vayan.